Juan José Alonso Millán, el autor vivo con más obras estrenadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ya llevamos un ratito charlando, ¿eh? Como ha venido tu amigo Sí, Manuel hombre, Canseco. estupendo Manolo, estupendo, Sí. es un director Hoy estupendo. en tu sección hablamos del año 1961. Nos Exactamente. vamos hasta ese año, que por cierto, ¿cómo fue en cuanto a los autores españoles? Pues fue un año regular. Yo no es un año como muy para recordarlo, pero en cambio sí fue un año de cosas aisladas, de sucesos que sí es verdad que fueron importantísimos, más que las obras en sí. Tengo que hablar de que Paso seguía al pie, dominando todos los autores españoles, Sí. porque estrenó 7 comedias. Yo me acuerdo de Retrato de bodas, El niño de su mamá, Una tarde Dulcinea, y sobre todo una que tuvo muchísimo éxito y que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, que es Vamos a contar mentiras. Esa comedia que se estrenó en el Infanta Beatriz fue un éxito tremendo de risa y sigue siéndolo, porque siempre que se repone es un gran éxito, de manera que ahí queda. Las otras comedias pasaron sin pena ni gloria. Ujú. En el teatro normal hay una comedia de Joaquín Calvo Sotelo, que se llama El dinero, pero no pasó nada. No. Luego Amparo Soleal funda con su marido en el Teatro Recoletos, que ya no existe, que era un teatro que hay enfrente del Café Gijón. Se hace un ciclo de autores, teatro social, muy del momento y demás. Y allí Carlos Muñiz, que era un autor estupendo, que había estrenado una comedia que se llama El Grillo hace tiempo, vuelve a estrenar una que se llama El Tintero, que a mí El Tintero me gusta más que El Grillo. ¿Te Y gusta? es una comedia muy realista y estupenda comedia. El María Guerrero, que al mando de José Luis Alonso, que es de las mejores cosas que se recuerdan, sobre todo de temporada, pone una comedia que, fíjate casualidad, yo la había hecho en el TEU, que es El anzuelo de Fenicha, Ujú. de Lope de Vega o La Buscona, que yo la llamaba de las dos maneras, y la pone, y fue un gran éxito, y lo hicieron estupendamente, y José Luis era un director, no solamente de las puestas en escena, sino dirigiendo a los actores, era de lo mejorcito. En el mismo Teatro Recoleto se estrena otra vez Alfonso Sastre, una cosa que se llama En la Red. También lo mismo. Es un teatro muy realista, muy social. En fin, hay que tener en cuenta que esta clase de teatro, como le decía hace un momento yo a Manolo, estaba la censura. Con la Claro. censura era muy difícil que tocaras temas que es lo que a la gente le interesaba más. Y era muy difícil. Al soslayar todos estos problemas, claro, hacer un teatro en aquel momento, en el año 61, fíjate, con la censura a pleno auge, pues claro, era muy difícil que dieras con la clave de tener éxito. Pero no obstante, ahí están sus autores. Bueno, y aquí viene. Bueno, pero ¿y lo divertido que era? Bebe un poquito de agua si quieres. Sí. Lo divertido que era tener que, bueno, pues buscarse la manera de evitar, ¿no? La censura usando otras Sí, lo que palabras, las pasa, sí, lo que triquiñuelas. pasa es que yo, como he nacido con la censura, yo ya sabía, y todos mis compañeros, que había una censura. Ujú. Es decir, ya tú cuando te ponías a escribir tenías dos opciones, o no escribir, o ya sabías que si te metías con Franco, salió una mujer desnuda, no se podía estrenar. Por lo tanto, ya tú de antemano sabías que existía una censura. Un día hablaremos más largo de la censura, porque la censura ha existido en todos los países. Hablo de la mitad del siglo XX en todos los países. Lo que pasa es que en España duró muchísimo, por las razones que no sé, porque realmente cuando se quitó la censura no tuvo ningún éxito las cosas que se habían prohibido. Pero en aquel momento, sobre todo más por la cosa política del teatro de fuera que por otras razones, era lo que resultaba de una manera pueril, ingenua, que hubiera esa censura. Bueno, aquí hay un hecho que tengo que hablar de mí, que es que yo estreno La felicidad no lleva impuestos de lujo. Esta es una comedia que yo escribo para una actriz venezolana que se llamaba María Luisa La Mata. Yo seguía el TEU, Mm. pero entonces me pongo a escribir porque yo, desde que estrené Las Señoras Primero, ya no dejaba de escribir teatro. Me parecía una cosa muy fácil para mí, muy sencilla, y me gustaba muchísimo. Esta chica, María Luisa La Mata, forma compañía y me estrena esta comedia. En esta comedia trabajaba Rafael Alonso, Matilde Muñoz San Pedro. Ahí las Muñoz San Pedro eran 3 hermanas que eran buenísimas actrices las tres. Una de ellas, Mercedes, o Matilde, que estaba casada con Bardén, que son los padres de Juan Antonio Bardén, el Sí. director de cine maravilloso, y padre o hermano de los que ahora funcionan como Como actores. Javier. Sí. Ujú. Y era una actriz estupenda. Las tres eran graciosísimas, pero esta era como un autómata, así como Guadalupe era más violenta en trabajando y más divertida. Esta era muy seria y con los brazos caídos, apenas se movía y tenía un éxito fenomenal. Y Rafael Alonso la estrenó también, y luego yo me traje del TEU a Ricardo Merino, que trabajó en la obra, y a Alfredo Landa.
¿Mm? que era la primera vez que se subía a un escenario en cuanto. Y la comedia, la verdad es que tuvo un estreno muy bueno y duró un tiempo, que para mí en aquel momento pues significó muchísimo, porque es la primera vez realmente que yo me ponía en un teatro comercial. Esto fue el 30 de mayo. Eh, Salón es que estrena en Madrid Culpables, una comedia que ya había estrenado en Barcelona y que tuvo mucho éxito aquí también. Sí. Bueno, José Luis Alonso pone una comedia de Jardiel que a mí me parece la mejor de él, que es Eloísa está debajo de un almendro. Mm. A mí me parece la mejor de él, la más divertida, la más graciosa, y da la casualidad que se cumplían 10 años de su muerte. Jardiel lo pasó muy mal, la última etapa de su vida fue sin duro, fue de una manera totalmente olvidado y demás, y José Luis Alonso montó una comedia espectacular con todos los trucos que tenía la obra de Jardiel, que eran muchísimos trucos, que yo no sé cómo se haría en tiempo de Jardiel, pero luego en el María Guerrero casi faltaba, para los 4 escenarios faltaban espacios. De Eloísa recordamos el señor ese que viaja en la cama, Ujú. que no sale de la cama, que lo hacía José Bódalo. Y el criado era Gómez Dur, el que decía, hemos llegado a las matas, 5 minutos. Entonces, era una comedia de las más divertidas de Jardiel. Y ahí está todo Jardiel íntegro. Pues hacía 10 años que se había muerto. Eh, bueno, monta José Luis un estreno absolutamente en que se había estrenado en París unos días antes, que es El Rinoceronte. El Rinoceronte, de Ionesco, es de las mejores comedias, por no decir para mí la mejor que El Rey se muere, de Ionesco. Ya muy atrás queda La cantante calva, queda El porvenir está los huevos, Amadeo y la sumisión. Todas esas Vaya ya, títulos sí, algunas, ¿eh? todas esas ya quedan olvidadas, son comedias muy cortas, donde está perenne el teatro del absurdo y donde tampoco hay una mecánica y una para hacer un teatro más comercial. Y El Rinoceronte, en cambio, está muy bien, donde todos somos rinocerontes y luego pasan una serie de cosas muy divertidas, pero con una alta capacidad intelectual. Y a mí me parece una comedia que la montó José Luis Alonso estupendamente. Se estrena una obra maravillosa americana que se llama Calumnia o La Calumnia, que es de Lillian Hellman y bueno, su marido Dave Homan, que son los dos, el matrimonio que luchó contra América en la caza de brujas aquella de MacArthur. Y se llama, como te decía, la, la calumnia. Lo bueno de La Calumnia es que ahí trabajaba una actriz maravillosa que se llama Amparo Baró, Mm. en la que tuvo un éxito sensacional. Y la comedia está muy bien, los ha hecho mucho en cine. Hay que resaltar este estreno. Bubú, María Fernanda Docón, viene del teatro universitario con su marido Mario Antolín. Habían hecho con un éxito tremendo la antigua La Danuil, Sí. que es otra comedia que tampoco se hace mucho tiempo y a mí me parece una comedia estupenda. Y entonces hace un vodevil de Badidé y Gredí que se llama Bubú, con José María Monpín, y María Fernanda ya sube al escenario como actriz, luego lo que sería María Fernanda, que para mí es, si no la mejor, una de las mejores. Y tuvo mucho éxito en aquel vodevil, que era muy divertido, y también hay que resaltar por eso. En el María Guerrero se estrena también por José Luis Alonso el, 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 el el milagro de Ana Sullivan. El milagro de Ana Sullivan, que la hace otra actriz estupenda, que se llama Lola Cardona, que luego tendría muchísimos éxitos y aquí era jovencísima, que es una profesora que enseña a una niña que es sordomuda y la enseña a hablar y a comer y a todo, y es estupenda la obra y sobre todo para Lola, pues también significó. Y mira, hay dos cosas que no puedo dejar de resaltar porque son estupendas. Una, un Hamlet que dirige Marsillá, Sí. con él trabajando, él haciendo de príncipe de Dinamarca, y porque a Marsillá le dan a dirigir el teatro español. Y lo que hace Hamlet, monta una compañía estupenda y él se la juega haciendo Hamlet. Yo estuve también en ese estreno, fue un estreno glorioso y apoteósico porque entonces se pateaba, no se pateaba, se gritaba afuera, se gritaba bravos y Sí, quedó. tenía otra expectación, ¿no? Claro, Claro. sí, y quedó un éxito para Marsella que le serviría a lo largo de su carrera, su larga carrera, porque ahí en esa noche se consagró tanto director como actor. ¿Y la Y luego, por segunda? último, pues para mí la mejor comedia, la mejor obra del siglo XX, para mí. Se estrena en el Bellas Artes Divinas Palabras, de Valle Inclán, con Nati Mistral, etcétera, 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 y supone, pues ¿para qué te voy a contar? Supone lo que ha supuesto siempre Divinas Palabras, que ya se estrenó en el año 33 con Margarita Sirgu y Tomadoras, y fue un éxito también en España estupendo. Y a mí, te repito, y que quede ahí,
Divinas Palabras es de las mejores obras que se han estrenado en el siglo XX. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con esa Eso. conclusión, Divinas O Palabras. sea que sí pasaron algunas cosas dignas de mencionar, pero no fue una temporada muy brillante. Bueno, pues la mejor obra del siglo XX, ya saben, según el criterio de Juan José Alonso Millán, que de esto sabe mucho. El año que viene continuamos con el año 62. 62, sí. El año que viene no, he dicho. La semana que viene, el próximo miércoles, continuamos con el año 62. Gracias, Juanjo. A ti. Nos vemos y que tengas una feliz semana. Muchísimas gracias.